Hola, vamos a continuar hoy entonces con el tema de las autoridades ambientales. Tenemos como autoridades ambientales en Colombia básicamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las corporaciones autónomas regionales. Las corporaciones autónomas regionales pueden ser de dos clases, unas de régimen ordinario, ya lo habíamos visto, que se llaman simplemente corporaciones autónomas regionales, y las de desarrollo sostenible. ¿Cuál es la diferencia? Pues habíamos visto que las de desarrollo sostenible tienen unos ecosistemas frágiles, importantes a proteger. También son autoridades ambientales, aunque no cumplen la función propiamente de autoridad ambiental en el proceso sancionatorio y otras funciones de autoridad ambiental, pero cumplen funciones ambientales los municipios, los departamentos, los distritos y los territorios indígenas. Los grandes centros urbanos de más de 1 millón de habitantes se asimilan a las corporaciones autónomas regionales, o sea que cumplen las mismas funciones de las corporaciones autónomas regionales. ¿Cuáles son esos grandes centros urbanos de más de 1 millón de habitantes? Todo centro urbano, toda ciudad que tenga más de 1 millón de habitantes se sale de la jurisdicción de la corporación autónoma regional y tiene que crear su propia entidad para cumplir las funciones que cumple la autoridad ambiental, en este caso que le corresponden a la corporación. Entonces esa entidad, por ejemplo en el Valle de Aburrá, es el área metropolitana del Valle de Aburrá. En Bogotá es la Secretaría Distrital de Ambiente y en otras ciudades son departamentos administrativos, conocidos como departamentos administrativos de medio ambiente, en Cali, en Barranquilla, entre otras. El sistema de información ambiental es muy importante porque es todo un sistema de información de todo lo ambiental que se va recopilando en las autoridades ambientales. Lo lidera el IDEAM y el IDEAM ha ido creando en este sistema de información ambiental varios subsistemas, el subsistema de información del recurso hídrico, subsistemas para temas específicos para ir alimentando toda la información pública que se produce en el país en materia ambiental. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace un estudio de impacto ambiental y lo presenta a la autoridad ambiental para el trámite de una licencia ambiental, pues ese documento se convierte en un documento público y va a ir a alimentar ese sistema de información ambiental que va a ser útil para todos los interesados, para la comunidad en general. El sistema de información ambiental entonces lo alimentan producción de los institutos de investigación como el IDEAM, el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos, el Alexander von Humboldt, el INVEMAR, el SINCHI y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, las 5 autoridades científicas del SINA. Otras entidades producen información ambiental como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en materia de cartografía, el Departamento Administrativo, el Departamento Nacional de Estadística, el Departamento Nacional de Planeación y las autoridades ambientales que mencionamos ahorita. Entonces, todo ese sistema está regido por, tiene unos componentes, unos subsistemas que mencionamos ahorita. Es importante pues entrar a la página del IDEAM e ir conociendo este sistema de información ambiental que va a ser muy útil para el estudio del derecho ambiental. Bueno, cuando hablamos de la Constitución ecológica, hablamos del artículo 366 de la Constitución, que es la finalidad social del Estado, y decíamos que todo lo que tiene que ver con la finalidad social del Estado tiene que ver con lo ambiental, porque tiene que ver con el saneamiento ambiental y la Ley 99 del 93, como el artículo 366 nos dice que agua, salud, educación y saneamiento ambiental son gasto público social. Aquí la Ley 99 del 93 en materia ambiental nos reafirma que todo lo que se destine a saneamiento ambiental será gasto público social. Ya hablamos mucho de principios generales del derecho ambiental, pero tenemos que mencionar 3 principios generales normativos que trae la Ley 99 del 93 para el desarrollo de las funciones de las autoridades ambientales. Estos principios son la armonía regional, que implica que todas las entidades del Estado tienen que trabajar armónicamente para realizar los fines del Estado. O sea, no tiene sentido que los municipios trabajen desarticulados con las políticas del departamento y de la nación, o las corporaciones no se articulen con los municipios, en fin, tienen que trabajar armónicamente, es apenas obvio. Gradación normativa tampoco ofrece mayor dificultad, simplemente las normas tienen unas jerarquías. Si entra en conflicto la ley con la Constitución, lógicamente lo que se cae es la ley y no la Constitución, porque es de superior jerarquía.
Y el principio de rigor subsidiario, este es más específico para el tema ambiental y es importante que lo entendamos. ¿A qué se refiere este principio de rigor subsidiario? Nos dice que en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa o se reduce el ámbito territorial de competencia de las autoridades ambientales, estas podrán establecer normas más estrictas, pero nunca más flexibles que las del orden superior o de ámbitos territoriales superiores. Entonces, si tenemos, por ejemplo, X es la cantidad de SO2 que establece la norma a nivel nacional para emisión de dióxido de azufre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una norma local, por ejemplo en el Valle de Aburrá, que estamos rodeados por montañas, que tenemos poca dispersión de los contaminantes, que tenemos alta rugosidad en el territorio, factores que desfavorecen la dispersión de los contaminantes, o sea que se concentra más el contaminante, aumenta la contaminación. Entonces podría establecer para el Valle de Aburrá unas normas más estrictas que las del resto del país. Entonces podría establecer una norma del tipo X-1 de SO2 sería la que podría establecer en desarrollo del principio de rigor subsidiario, nunca X+1 porque sería una norma más flexible. Entonces este principio es un principio que se crea en materia ambiental específicamente para el ejercicio de las funciones de las autoridades ambientales. Entonces les recomiendo que miren en la Ley 99 del 93 estos artículos que nos dicen cuáles son las funciones de cada una de las autoridades ambientales para que diferenciemos bien qué hace el ministerio, qué hacen las corporaciones y grandes centros urbanos que se asimilan en funciones, los departamentos y los municipios, distritos y territorios indígenas como las 4 grandes autoridades ambientales que habría que destacar. Por otro lado, es importante que hablemos de los planes de gestión ambiental regional. O sea, ya habíamos hablado en la Constitución de que hay un plan de desarrollo que lo hace el gobierno nacional, departamental y municipal, y ese plan de desarrollo tiene un componente ambiental. Ahora, ¿quiénes son los que hacen la verdadera planificación ambiental en el país? Podríamos pensar que son las corporaciones autónomas regionales como autoridades ambientales en sus territorios, en las regiones que se les asignó para administrar los recursos naturales de esa región. Entonces, este plan de gestión ambiental regional está en la Ley 99 del 93 y ha sido desarrollado de tal manera que sea un plan de largo plazo. Es un plan que hacen las corporaciones autónomas regionales para planificar todo el tema ambiental en su jurisdicción y se hace con la vigencia de 3 administraciones de las corporaciones autónomas regionales, que antes el director de las CAR duraba 3 años, después pasó a ser 4 años, o sea que los planes de gestión ambiental regional deben abarcar 3 administraciones de la dirección del director de la CAR, de tal manera que se haga pues un plan de largo plazo que abarque esos 3 periodos, un plan para el periodo de cada director de la Corporación Autónoma Regional en el desarrollo de sus funciones y uno anual que sería el plan operativo anual de inversiones que nos va a decir cómo se van a hacer los gastos y las inversiones en ese periodo fiscal, digamos, del año que le corresponde. Bueno, por otro lado, tenemos que estudiar el tema de rentas ambientales. ¿De dónde salen los recursos para la inversión ambiental? ¿Cómo se financia la gestión ambiental en el país? Vamos a hablar básicamente de 3 grandes rentas ambientales. Hay muchos más, en la Ley 99 del 93 se encontrarán todas, pero aquí vamos a hablar de 3 grandes. Uno es el porcentaje de gravamen a la propiedad inmueble, que tiene que ver con el impuesto predial. Otro, las transferencias que hace el sector eléctrico, hidroeléctricas y termoeléctricas, y otro, los recursos del Fondo Nacional de Regalías. Veamos cada uno de ellos. Aquí están las normas donde se fundamentan y empecemos con el gravamen a la propiedad inmueble. Tiene un fundamento constitucional y un fundamento en la Ley 99 del 93. La Ley 99 nos dijo que esa transferencia que tienen que hacer los municipios del gravamen a la propiedad inmueble va a ir entre un 15% y un 25.9% del impuesto predial, que es el gravamen a la propiedad inmueble, que es un impuesto de carácter municipal, pero el municipio debe pasar un porcentaje entre estos 2 topes a la Corporación Autónoma Regional para que la Corporación Autónoma Regional haga inversión ambiental en esos territorios de los municipios. Entonces tienen 2 opciones cada municipio, mediante un acuerdo del Consejo Municipal,
tienen una opción. Va a pasar un porcentaje entre esos topes que acabamos de mencionar de lo que recaude en cada vigencia fiscal, o va a crear una sobretasa ambiental que se fija entre el 1.5 y el 2.5 por mil del avalúo de cada inmueble. Entonces, si el municipio opta por la sobretasa ambiental, a usted le va a llegar en el impuesto predial una sobretasa que va a decir el 1.7 o el 2 por mil del avalúo del inmueble, es la sobretasa ambiental que va a la Corporación Autónoma Regional. De lo contrario, va a ser un porcentaje de lo que recauda el municipio entre esos topes. Otra renta ambiental importante para financiar la gestión de las corporaciones autónomas regionales son las transferencias del sector eléctrico. El sector eléctrico en Colombia está conformado básicamente por hidroeléctricas y termoeléctricas. ¿Cuál es el impacto ambiental de una hidroeléctrica? Pues nos dicen que las hidroeléctricas son energía limpia. Se ha dicho mucho que la energía hidroeléctrica es una fuente de energía limpia, no contaminante. Y es cierto, si aprovechamos la caída natural de una fuente y producimos energía a partir de eso, es muy poca la contaminación que se genera. Si cambiamos el sistema hidrológico de una región, ya podríamos entrar en una discusión muy profunda sobre los impactos ambientales que genera las hidroeléctricas al convertir aguas corrientes en aguas quietas. Allí no van a vivir los mismos peces, los mismos recursos hidrobiológicos, y el sistema hidrológico de la región y cultural cambia dramáticamente. Entonces se viene criticando mucho las hidroeléctricas, pero sigue siendo una de las principales fuentes de energía en Colombia. Y lo que nos dice este artículo es que las hidroeléctricas de más de 10.000 kilovatios de potencia nominal instalada deben transferir el 6% de sus ventas brutas por generación propia. O sea, no la energía que compran en bolsa o algo por el estilo, sino la que genera esa hidroeléctrica. A partir de ese, el 6% va a ir, 3% para las corporaciones autónomas regionales, 3%, y 1.5% para los municipios, diferenciados entre los municipios que hacen parte de la cuenca que surte el embalse y el municipio donde está el embalse. O sea, lo que buscamos es que estos recursos irradien toda la región que surte el embalse. O sea, que muchos de estos recursos pueden ir muy lejos de donde está el embalse, porque los ríos que llenan el embalse es lo que se pretende proteger en gran medida con estas rentas. En cambio, las termoeléctricas, que el impacto ambiental que genera las termoeléctricas son usualmente por las emisiones atmosféricas, depende del combustible que usen, van a transferir el 2.5% para las CAR y el 1.5% para los municipios de un 4%. O sea, ya no transfieren el 6%, sino el 4% de sus ventas. Y finalmente, el Fondo Nacional de Regalías. Las regalías son el pago que hay que hacer por la extracción de recursos naturales que son esencialmente no renovables, o sea, los minerales, los que por naturaleza siempre hemos considerado no renovables. A escala humana, los minerales, el gas natural, el petróleo, son recursos no renovables. Entonces, cuando explotamos esos recursos debemos pagar unas regalías, y parte de esas regalías van al Fondo Nacional de Regalías, porque hay unas regalías directas y otras indirectas. Entonces, las que van al Fondo Nacional de Regalías se van a destinar en buena medida para la inversión ambiental. El 30% del Fondo Nacional de Regalías se destina para la preservación ambiental, un 15% para fomento de la minería, porque estamos extrayendo recursos que no son renovables para buscar nuevas fuentes, y el resto, exceptuando un 1% que son gastos de ley, va para proyectos regionales de inversión declarados como prioritarios en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. O sea que entre estos planes estos proyectos, si hay proyectos ambientales, también podría ir parte de esa inversión a temas ambientales. Otro tema importante es el tema de instrumentos para control de inversión ambiental. Vamos a hablar básicamente de impuestos, tasas e incentivos, pero ubiquemos esos tres instrumentos dentro de los instrumentos jurídicos y económicos. Hay otros instrumentos jurídicos y económicos, como por ejemplo la fijación de límites, que el máximo de emisiones de tal sustancia es tanto. Eso es una fijación de un límite.
o clasificar actividades o tecnologías, en fin, son muchos los instrumentos jurídicos y económicos para inversión ambiental, a diferencia de los instrumentos de mercado, porque los instrumentos de mercado son instrumentos que crea el mismo mercado para control de inversión ambiental, por ejemplo, el ecoetiquetado. Cuando usted compra un producto y lee una etiqueta con contenido ambiental que no afecta a tal población de animales o algo por el estilo, eso es un instrumento que busca incidir en la conducta de los consumidores para elegir productos con contenido ambiental. O las normas de ecogestión, como la ISO 14000, toda la serie ISO 14000 de la Organización Internacional de Estandarización son normas técnicas de voluntario acatamiento, no normas jurídicas, que las empresas adoptan para adquirir certificados en materia de gestión ambiental. Entonces esos son instrumentos de mercado, no jurídicos, que también son muy importantes, pero tenemos que diferenciarlos. Ahora, hablemos de tasas, impuestos e incentivos. Empecemos por las tasas. La tasa es el pago por un servicio. Pago una tasa cuando demando un servicio del Estado. Entonces, la Ley 99 del 93, en los artículos 42 y 43, nos habla de las tasas que tenemos en materia ambiental en Colombia. Esas tasas pueden ser retributivas o compensatorias, y hay una tasa especial por el uso del agua. Las tasas retributivas y compensatorias se crearon con el objeto de pagar por unos determinados servicios. Por ejemplo, el servicio por el que se paga en la tasa retributiva, según la Corte Constitucional, es mantener a disposición de todas las personas el aire, el agua y el suelo en condiciones que permitan depositar residuos en ellas. Suena extraño esta forma de presentar el servicio. ¿Cómo así que el aire, el agua y el suelo para contaminarlos? Pues sí, tenemos que entender que no partimos de una idea de que necesitamos contaminar. Si llegáramos a unas tecnologías cero emisiones, donde no contamináramos totalmente, sería ideal, pero estamos todavía muy lejos de eso. Entonces partimos de la idea de que necesitamos contaminar para poder desarrollar las actividades antrópicas. Entonces, pero si contaminamos medios demasiado contaminados, por ejemplo, si el aire de Medellín está saturado de contaminación, ¿qué tiene que hacer la autoridad ambiental? Tomar medidas para evitar que la gente siga depositando más emisiones atmosféricas en ese aire contaminado, porque sería intolerable vivir allí. Entonces, lo que tiene que hacer la autoridad ambiental es mantener en bajos niveles de contaminación el aire para que se pueda funcionar todas las actividades que generan emisiones atmosféricas y sea tolerable el nivel de contaminación. Este es el desarrollo del principio del que contamina paga, que vamos a ver que ha sido criticado, ya lo hemos mencionado y tenemos que volver sobre ese principio porque el principio puede mejorarse. O sea, debería ser evite la contaminación, pero todavía lo tenemos como el que contamina paga. O sea, usted internaliza el costo ambiental de la contaminación y paga por ella. Entonces paga una tasa que la autoridad ambiental va a invertir en descontaminación. Ahora, el servicio de la tasa compensatoria, a diferencia de la retributiva, es garantizar la renovabilidad de los recursos naturales. En esta ya se paga es para que se invierta en la renovabilidad, por ejemplo, del recurso forestal, del recurso pesquero, de otros recursos de carácter renovable en principio. Entonces, esta es la crítica que se ha hecho al principio de que contamina paga, de la tasa retributiva, y por eso se está planteando mejorarlo. El que contamina repara sería mejor, porque usted tendría, además de que pagar por la contaminación, reparar los daños. Entonces ya no se contenta usted con pagar una tasa retributiva que sea muy baja y seguir contaminando. Y la tercera tasa es la tasa por uso del agua. Esa tasa por uso del agua se paga por el solo hecho de demandar el recurso agua. Cuando usted usa el agua debe pagar una tasa por uso del agua, es lo que hace la Ley 99 del 93 en este artículo. Ahora, los impuestos. Los impuestos, a diferencia de las tasas, usted los tiene que pagar de todas maneras. Usted la tasa la paga si demanda el servicio, el impuesto no. Pero entonces, en materia ambiental, ¿qué deben buscar los impuestos? Hay un objetivo muy claro del impuesto, que es recoger dinero para redistribuir ingresos en la sociedad. Que los que tengan más paguen para que los que tengan menos puedan acceder a ciertos bienes y servicios. Pero en materia ambiental no es suficiente recoger dinero.
en materia ambiental se requiere que el impuesto sirva para inducir la conducta de las personas hacia actividades menos contaminantes. ¿Cómo puede lograr el impuesto eso? Para lograrlo, el impuesto debe establecerse sobre las actividades más contaminantes, de tal manera que las actividades menos contaminantes no tengan impuestos y la gente prefiera adquirir esos bienes y servicios de lo que no es contaminante, y se desincentive el consumo de los bienes y servicios contaminantes. O sea que en materia ambiental tenemos que crear impuestos que tengan ese sentido, de inducir a las personas hacia las actividades menos contaminantes. Y finalmente los incentivos, que son tal vez el mejor instrumento que tiene el Estado para lograr que los particulares adelanten actividades de protección ambiental, porque el Estado simplemente lo incentiva a usted para que usted como particular la desarrolle. Por ejemplo, el Estado no es un reforestador, pero puede incentivar a los reforestadores. Entonces, cuando hace eso, le da parte, le reconoce parte de los gastos al reforestador para que él siga desarrollando esa actividad y fomenta la actividad que es de beneficio ambiental, porque los bosques tienen unos bienes y servicios asociados de protección de los ecosistemas que le interesa al Estado. Esta es una norma interesante que crea un descuento del 20% del impuesto de renta líquida para quienes adelanten proyectos de mejoramiento ambiental, control y mejoramiento ambiental. Entonces muchas empresas usan esta norma porque dicen, si me rebajan el 20% del impuesto de renta, pues con menos de ese 20% podría, o con ese 20% yo podría hacer un proyecto de beneficio ambiental y va a mejorar la imagen de mi empresa, o a tener una cantidad de beneficios adicionales, que no es simplemente pagar el impuesto, sino lograr un beneficio que se externaliza a toda la sociedad. El ecofondo es producto de estos incentivos que ha manejado el Estado para apoyar a las organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental. La exclusión del impuesto de valor agregado IVA es también otro incentivo importante que existe en Colombia. Aquí encontramos las normas para bienes que quedan excluidos del IVA. Los equipos y elementos que se destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo ambiental pueden ser excluidos del pago del IVA, y las maquinarias importadas al país para reciclar o procesar basuras o desperdicios, tratamiento de aguas residuales y emisiones atmosféricas. Entonces, en estos temas, cuando se logra esa exclusión del IVA, pues hay un beneficio importante para toda la sociedad. Esta ley 1607 del 2012 nos muestra la intención del gobierno en trabajar el tema de impuestos verdes, tasas y estos instrumentos, crearlos más porque realmente los hemos usado muy poco y tienen grandes beneficios para la sociedad en relación con el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano. Colciencias trabajará en esto con el Ministerio de Hacienda y vemos aquí pues finalmente las normas que nos sustentan este tema de las exclusiones del IVA, que deben ser certificadas por el Ministerio de Ambiente. Muchísimas gracias.